agradecer al Instituto Alba Plata, a su director y al jefe de estudio por habernos invitado y bueno, felicitaros a vosotros porque creo que habéis demostrado una cercanía suficiente ante ellos para que ellos puedan acercarse a lo que es el Parlamento y lo que es a la política, ¿no? Creo... Bueno, gracias, no la merezco. Aquí hay que hacer un poco de todo, todos, porque si os quedarais a la Semana Cultural... yo quisiera agradecer la estancia, la visita aquí de nuestros representantes legales, de los nuestros y de los vuestros, aunque no votéis. Algunos ya habréis votado, otros lo haréis en las próximas elecciones, algunos ya en las elecciones europeas. Así que es un buen acto para, entre comillas, desmitificar un poco la labor y el nombre en mal uso actualmente de diputado o senador o representante, ¿no? Tiene mala prensa últimamente, pero el acercar el qué hacen en la Asamblea, su labor, yo creo que es un buen ejemplo que nos pueden dar, enseñarnos qué se hace, cómo funciona la Asamblea. Todo tiene una regla, una norma, que nos expliquen cuáles son esas normas y después vosotros tenéis la posibilidad de hacer las preguntas, como siempre habéis hecho en todos los actos, con la educación pertinente a cualquiera de ellos, que yo sé que estarán encantadísimos de responderos, porque solo algunos ya lo conocía de antes, hemos sido hasta compañeros de fatiga en algún centro, pero yo sé que están encantados por la cercanía que nos han brindado nada más conocerlos. Y nada, espero que esto sea ameno, sea interesante y que aprendamos todos, desde cualquiera de vosotros hasta mí. Nada, pues doy la palabra ya a la vicepresidenta primera del Parlamento, doña Consuelo Rodríguez Pi. Muchas gracias, director. Quiero saludar a la alcaldesa, gracias por venir a vernos, al alcalde también, a la concejala, a mis compañeros de mesa, diputados, a María Ignacia, Pedro Escobar y a Juan Antonio Barrio. Y sobre todo quiero saludaros a vosotros, porque yo creo que en esta Semana Cultural os han engañado, porque todos están por ahí, unos van a correr, otros van a hacer otras actividades y a vosotros os ha tocado escucharnos a nosotros. Espero que por lo menos, si no os divertís mucho, por lo menos sirva para que como futuros votantes, y algunos, como ya ha dicho el director, lo seréis pronto, y otros ya lo habéis hecho, tengamos una visión un poquito más clara de lo que significa ir a votar, ¿eh? Entonces yo de verdad que os doy las gracias por haber elegido esta actividad, por estar aquí, por tener esas caras de ganas de aprender que tenéis, y espero que pasemos un ratito agradable. Mirad, yo me voy a presentar, mi nombre es Consuelo, ya lo han dicho, pero yo soy, además de vicepresidenta, otras muchas cosas. Para empezar, mi profesión es psicóloga, yo he trabajado siempre como psicóloga, hasta hace unos años que me invitaron y me pidieron participar como concejala en el Ayuntamiento de Badajoz. Yo he sido concejala en el Ayuntamiento de Badajoz unos años, 12 exactamente, y para mí ha sido una actividad de verdad preciosa. Yo os animo a vosotros también, cuando seáis más mayores, a poder participar en política, porque tener la oportunidad de cambiar las cosas que ocurren en tu ciudad es lo más agradable y es una vocación, ¿eh? Es un amor por la ciudad. La política no es una profesión, la política es algo puntual en el que uno pone sus energías durante un tiempo, las agota sus energías dedicadas a los demás, dedicadas a los ciudadanos, dedicadas a su ciudad, porque sobre todo los que ya vamos creciendo queremos un mundo mejor y una ciudad mejor, y egoístamente también la queremos para nuestros hijos. Yo tengo dos, ya son universitarios, uno ha terminado, el otro está todavía estudiando. Es decir, que somos gente
pues normal, como vosotros, con los mismos problemas, con las mismas necesidades y con las mismas cuestiones. ¿Y qué nos lleva a la política? Pues lo que os decía, nos lleva ese deseo de poder mejorar. Yo cuando estudiaba me quejaba de muchas cosas, porque esto no me gusta, porque hay que ver lo que hacen, porque no sé qué, porque... y de pronto uno descubre que además de quejarse puede contribuir a hacer una sociedad mejor. La sociedad mejor cada uno la hace según su propia personalidad, su propia ideología y sus propias opiniones, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos aquí. ¿Por qué estamos los diputados en el Parlamento de Extremadura? Pues fijaros, nosotros 4 estamos porque nos habéis puesto algunos vosotros y otros vuestros padres. Es decir, cuando vuestros padres van a las urnas, una vez cada 4 años, hablando siempre del Parlamento de Extremadura, ya sabéis que dentro de poco menos de 2 meses, perdón, tenemos unas elecciones europeas en las que va a ocurrir algo muy parecido a lo que yo os voy a contar. Cuando se va a votar, lo que se van a votar son unas listas, que yo creo que las estarán poniendo ahí pronto. Son unas listas de nombres. Parece que esos nombres, cuando uno coge la papeleta, no tienen rostro. Pues sí, tienen rostro, fijaros, tienen estos 4 rostros. Es decir, los 4 que estamos aquí hemos estado previamente en esas listas. ¿Qué quiere decir? Que cuando vais a votar, no votáis al presidente del Gobierno de Extremadura, votáis a los 65 diputados que conforman el Parlamento de Extremadura. Eso es lo que votáis. Si votáis la lista del Partido Popular, veréis que el primero que figura es José Antonio Monago, que ahora es el presidente de la Junta de Extremadura. Pero lo es porque después en el Parlamento se elige al presidente. Pero lo que votáis es al presidente más los siguientes. Como veis, bueno, pues yo estaba en esta lista, la número 2, ¿no? Pero hasta en función del número de votos obtenidos, la lista va corriendo hacia abajo y se obtienen 32 diputados, como obtuvo el Partido Popular. En el Partido Socialista, el primero que figura es Guillermo Fernández Vara. Cuando se vota, no se vota a Guillermo Fernández Vara solo, se vota a toda la lista, hasta un total de 30 diputados que obtuvo el Partido Socialista. Cuando se vota a Izquierda Unida, no se vota solo a Pedro Escobar, que está aquí a mi izquierda, se vota a Pedro Escobar más todos los miembros que componen su candidatura. En el caso de Pedro Escobar, obtuvo 3 diputados, porque va en función proporcional al número de votos. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, ya teníamos 32 del Partido Popular, 30 del Partido Socialista y 3 de Izquierda Unida. Tenemos los 65 diputados. Ese es el Parlamento. Eso es lo que todos los extremeños han elegido, con lo cual el Parlamento es el lugar por excelencia de la democracia, porque todos los partidos políticos están representados. El que ha votado al PP tiene representación, el que ha votado al PSOE tiene representación y el que ha votado a Izquierda Unida tiene representación. Se puede votar indudablemente a otros partidos mucho más minoritarios y en ese caso, si no llegan a un número determinado, porcentaje de votos, no tienen representación. Una vez que ya están elegidos los 65 diputados, se conforma el Parlamento. Se conforma, hay una sesión de constitución del Parlamento en la que se elige al presidente. El presidente, en este caso, en esta última legislatura, es Fernando Manzano Pedrera, en el que se elige por votación, simplemente. Los diputados votan qué presidente de las candidaturas que se presentan, porque lógicamente cada partido presenta una candidatura, Izquierda Unida no la presentó, pero el Partido Socialista sí. De las candidaturas que se presentan se vota. Lógicamente en la primera ronda no salió porque no obtuvo mayoría absoluta, porque ya sabéis que para tener mayoría absoluta hace falta 33 diputados y el Partido Popular tiene 32. Salió en la segunda porque se abstuvo Izquierda Unida y con lo cual tuvo mayoría simple. Así se elige al presidente del Parlamento. Después se eligen a los 2 vicepresidentes, que se eligen votándolos al mismo tiempo con una sola votación en el que las listas primera más votada y la segunda más votada
dan lugar a la primera y a la segunda vicepresidencia, con lo cual siempre hay representación del otro partido que no tiene mayoría en la mesa de la Cámara. Y en los secretarios exactamente igual. Una vez que se conforma la mesa del Parlamento, que es la que estáis viendo ahí, se convoca a la elección al presidente de la Junta. Entonces, ahora sí que vamos a elegir al presidente de la Junta. Pero primero está el legislativo, primero está el Parlamento de Extremadura, que es quien nombra al presidente del Gobierno. Se celebra la votación y ocurre lo mismo que para el presidente del Parlamento. En primera convocatoria no se obtiene mayoría absoluta y se hace en segunda con una mayoría simple con la abstención de Izquierda Unida. Porque lo que ocurre es que ahora mismo está gobernando no la lista que tiene mayoría absoluta, pero sí la lista más votada que hubo en las últimas elecciones. Una vez que ocurre esto, yo no sé cuánto tiempo llevo y no me quiero pasar. Ah, bueno. Que cuando carrapeo se cree que le meto prisa. Ya nos hemos visto otras veces en la mesa, claro, y lo llevamos bien. Perdona. Bien, entonces, ¿qué hace el Parlamento? Es que sobre todo queremos que preguntéis, y que queremos resolveros dudas. Pero ya muy breve. ¿Qué hace el Parlamento? Pues mira, el Parlamento es donde sobre todo, lo que más os puede afectar son dos cosas. Una, se legisla y otra, se controla al Gobierno. Una vez que el Gobierno es elegido, no puede hacer lo que le dé la gana. Hay muchas cosas que el Parlamento le puede tirar de las orejas y le puede decir, oiga, usted no se pase, usted no puede hacer determinadas cosas. Y se legisla de tres formas, y con eso acabo. Se puede legislar por un proyecto de ley que presente el Gobierno. Imaginaros que el Gobierno decide que ahora, en vez de tener 5 días de clase, pues tengáis 3. Pues eso puede ser un proyecto de ley. No sé si lo votaríais o no, pero podría ser un proyecto de ley. O que haya clase los sábados. Ese es peor, ¿no? Bueno. Puede ser una propuesta de ley que presente un grupo político, diferente al que gobierna, bueno, o incluso de los que están como apoyo al Gobierno. Y también, y lo más importante, puede ser una iniciativa legislativa popular. Es decir, vosotros de pronto juntáis y decís, oye, que queremos tener solo un día de clase a la semana. Bueno, pues eso sería una iniciativa legislativa popular. Yo no sé qué dirían vuestros padres si la presentarais, pero bueno, vosotros lo podréis. ¿Me entendéis? Es decir, hay tres formas de llevar a cabo leyes en el Parlamento de Extremadura, de tal forma que todos los ciudadanos pueden participar en esas formas de llevar esas propuestas al Parlamento. Y después, y ya termino y cierro, decirles que el Parlamento de Extremadura, además de muchas comisiones que aparecerán, ya os lo dirán mis compañeros, tenemos una comisión muy especial y muy querida, para mí sobre todo porque la presido, que es la Comisión de Peticiones. En Extremadura no hay defensor del pueblo y la Comisión de Peticiones suple a ese que se llamaba en Extremadura el personero del común, es decir, el que está pendiente de lo que le pasa a los ciudadanos que se sienten indefensos, que se sienten que sus peticiones no están siendo atendidas, que se pierden la burocracia porque no lo entiende, porque no puede acceder a ella. El Parlamento de Extremadura tiene una comisión de peticiones donde con un solo clic a través de nuestra página web se puede solicitar y pedir que le ayudemos en aquello que necesite. Y de verdad que iba a terminar, pero lo otro. El Parlamento de Extremadura está en Internet, está en las redes, a un golpe de ratón, a un golpe de dedo. Estamos, os veréis mañana, porque si entráis en la página web apareceréis con esa foto que os hemos hecho. Estamos donde estáis vosotros, donde estáis los jóvenes, en las redes sociales. Mirarnos, atendernos, preguntarnos, llamarnos, escribirle correos electrónicos a los diputados, que
que en esa página web están todos con sus correos. Decirle, llamar a Pedro y decirle qué pasa, que tú no haces lo que dijiste, o llamar a Juan Antonio, mandarle un correo. Estamos a vuestro servicio, solo y solo. Trabajamos para serviros. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Pedro, quisiera, que se me ha pasado, excusar la presencia del representante del otro grupo político que hay en la Cámara, que es el PRES-CRES, que tiene 2 diputados y que por problemas de agenda pues no puede estar hoy aquí, ¿vale? Entonces, eso que quede dicho, porque no lo han excusado, ¿eh? Han dicho que no podían venir ninguno de los 2 representantes, tenían otras tareas. Y ahora, sin más, le doy la palabra a Pedro Escobar Muñoz, que es el representante de Izquierda Unida Verde en el Parlamento. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. No sé, hablar de política con vosotros es casi como hablar de la mili. Una cosa que ya hace tanto tiempo que no ocurre y que a veces el padre o el abuelo cuentan sus batallas de la mili. Y no solo por razones cronológicas de tiempo, sino porque la política, yo creo que, hombre, vosotros ya estáis en bachillerato, ya estáis en los módulos, ya veis de cerca las orejas al lobo, no estáis todavía en la felicidad del instituto. Acordaros, será la época más feliz de vuestra vida, ¿eh? No lo olvidéis. Aunque ahora os parezca un coñazo, es muy difícil hablar de política con vosotros porque os queda muy lejos la política. Además, está claro que veis tele, veis revistas, veis esas cosas y la fama que tenemos los políticos, pues es eso, a la hoguera, directamente a la hoguera, ¿no? Y por eso es bueno que vengamos aquí, que nos veáis de cerca, somos gente corriente, tenemos una profesión, estudiamos, trabajamos, tenemos familia y somos de distintos partidos políticos. Y yo tengo que decir que los políticos somos gente corriente. Y yo diría que el 99,90 y tantos % son gente honrada. Todos los que yo conozco en el Parlamento de Extremadura son gente honrada. Vosotros conocéis a los concejales de vuestro pueblo, a los alcaldes de vuestro pueblo, y la mayoría son gente corriente, son gente honrada que durante un tiempo está ahí. Otra cosa son el Bárcenas, el Pepe Blanco, esa gente, ¿no? Las estrellas de la tele, eso es otra cosa. Y somos de distintos partidos políticos, por decir algunos. A ver, ¿vosotros os imagináis que algún partido político está hecho con gente que tiene mala leche y que quiere fastidiar al prójimo? Esto me los voy a machacar ahora, los voy a hacer la puñeta. ¿Algún partido puede ser tan torpe o puede tener tan mala leche para hacer eso? Porque claro, entonces a las elecciones siguientes no le van a votar ni en su casa. Con lo cual, fuera. Es que esa es una de las características que tenemos los políticos. Podemos ser vagos, aprovechados, interesados, corruptos, todo lo que queráis, pero somos de quita y pon. Entonces, cuando se critica tanto a los políticos, todos tenemos que hacer un poquito de autocrítica, es decir, eso están ahí porque no han caído del cielo, ni porque han dicho yo me pongo, no, porque la gente les ha votado. Y somos de quita y pon, eso que no se olvide. Y luego vuelvo a lo de que todos son honrados y que todos los partidos políticos, imaginaros que yo soy de Izquierda Unida, el que menos votos recibe, todos los partidos políticos quieren el bien común. Todos quieren que haya empleo, que los chavales estudien, que aprueben, que tengan becas, que funcione el transporte, que la gente pueda pagar su hipoteca, que tal. Todos los partidos quieren eso, o por lo menos lo decimos. Entonces, ¿por qué hay tantos partidos políticos? ¿Y por qué nos peleamos? ¿Y por qué ocurren esas cosas? Pues mirar, porque hay una serie de problemas en la sociedad que afectan a la gente. Se me ocurre una breve lista. El empleo, por ejemplo. Todo el mundo quiere que haya empleo. Todos tenemos en casa seguro alguno o más de uno que esté parado. Mis 2 hijos están parados. Están suficientemente preparados, pero están parados. Están estudiando oposiciones y el otro está haciendo lo que puede, ¿no? Entonces, si todo el mundo quiere empleo, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que crear empleo? Ese es un debate interesante, ¿eh? El Gobierno, la Junta de Extremadura, los empresarios, cada uno puede crear una empresa si quiere. ¿Quién tiene que crear empleo y cómo se crea empleo? ¿Con qué dinero? El que no te dice, yo tengo una idea estupenda, pero es que no tengo dinero. Nada, pues el banco te da dinero, pero el banco no te lo da. Entonces, ¿cómo podemos controlar a los bancos? Si es que se puede controlar a los bancos. No, pues que el Gobierno ponga dinero y el dinero, el Gobierno, ningún Gobierno tiene la máquina de hacer fotocopias de los billetes. No. El dinero sale de los impuestos que pagáis vosotros. Incluso los que en la edad que estáis, pues, la política paso es un rollo, no sé qué, no sé cuánto, yo no pago impuestos, yo no estoy en el sistema, yo soy antisistema y una leche. Cada vez que os mandan o recibís un WhatsApp, estáis pagando un pequeño impuesto. Y cada vez que nos bebemos una litrona con los colegas, estamos pagando una pequeña parte de impuestos. Y cada vez que nos fumamos un cigarro, estamos pagando una pequeña parte de impuestos. Esos son los antisistemas, los que yo, mi mundo, no. Aquí la política es como el aire. Si tú no te metes y tú la cambias, la política te empapa a ti. Por eso, claro,
El tema del empleo, el tema de los impuestos. A ver, las pensiones, ¿qué hacemos con nuestros mayores? ¿Cómo cuidamos que tengan una vejez tranquila y serena, sin abandonos y sin sobresaltos? Entonces, que habla de pensiones. La gente tiene que tener pensiones. ¿Y cómo se pagan las pensiones? Eso es lo que ocupa todos los días a la gente. Esos problemas están ahí. Incluso algunos temas que ahora están muy de moda. ¿Qué pasa? ¿Esto de las autonomías es un rollo patatero que va a hacer que España se convierta en trozos o es una cosa que ha permitido que vivamos mejor y que estemos mejor? Autonomías sí, autonomías no. Europa, Fuente de Canto no es una isla, ni Extremadura es una isla, ni España es una isla. Estamos relacionados con mucha gente, con el resto del mundo. ¿Y cómo nos relacionamos con Europa? ¿Estamos dentro o fuera? ¿El euro sí o el euro no? ¿Los alemanes son unos aprovechados que quieren succionar la sangre a todos los europeos o qué pasa? Esas cosas están ahí, porque nos afectan, eso nos afecta directamente, mucho más directamente de lo que nos importa. Cosas mucho más domésticas. ¿Qué hacemos con los embarazos no deseados? ¿Le decimos que se lo hubiera pensado antes y que apechugue con el mochuelo? ¿O damos la posibilidad de que la maternidad sea una opción libre de la mujer que diga yo quiero ser madre o no quiero ser madre? Yo quiero disfrutar de la vida, pero no quiero ser madre todavía, ya veremos. ¿Y qué hacemos con...? Porque, en fin, alguno puede ser que ya está cerca con algún susto que otro, o alguna. ¿Es posible? No, voy a mirar al techo para que nadie se sienta aludido. Quiero decir que son las cosas que nos preocupan la vida de la gente, la vida vuestra. Y, sin embargo, hay respuestas distintas. Yo ya acabo con la lista de problemas, pues dice, chacho, el mundo hay cosas más agradables. No quiero seguir relacionando mundos. Pero estos problemas nos afectan a nosotros, afectan a vosotros, dentro de poco os afectarán más. ¿Y qué ocurre? Que los partidos dan respuestas diferentes a esas cuestiones. Porque todo el mundo quiere lo del empleo, y las pensiones, y todo el bienestar, todo eso todo el mundo. Pero unos proponen que se consigue de una manera y otros proponen que se consigue de otra. Y por eso hay partidos políticos distintos que hacen propuestas distintas, se lo contamos a los ciudadanos, a algunos les creen más que a otros, y algunos tienen 32 y otros tenemos 3. Bueno, esperamos a la próxima a ver si conseguimos tener uno más. Pero los ciudadanos son los que deciden, los que están en el Parlamento, los que hacen la ley y cómo se gobierna. Entonces, digo porque mis hijos también eran muy pasotas, ahora ya, como no están tiempo conmigo, pues, vaya rollo que te has buscado con eso de la política. Y el calendario, no, nosotros no tenemos Semana Santa, vosotros a partir de paso mañana estáis de vacaciones y nosotros no. Entonces, ahora se han interesado un poquito más, pues porque la vida para ellos es más complicada que era antes. Pero cuando hay respuestas distintas a esos problemas, hay partidos políticos distintos. Y ya está. Es así de sencillo. Y luego van al Parlamento, porque la diferencia entre parlamentar, lo contrario de parlamentar es pelearse. La política es lo que marca la diferencia entre la barbarie y la civilización. O si queréis, el otro día lo explicamos con los chavales pequeñitos, ¿no? Con los de primero de la ESO y segundo y tal y cual, ¿no? Los enanos esos que veis por ahí que han venido de la escuela. Les preguntamos, a ver, ¿en qué creéis vosotros que se diferencian los animales de las personas? Ya sabéis lo de siempre, por la inteligencia, no sé cuánto, el tal, el para aquí, para allá. Para mí la diferencia es la política. Porque los animales ya sabéis cómo resuelven sus conflictos de reproducción, sus conflictos de comida, sus conflictos de territorio. El más fuerte es el masca, es el que se impone, el más cabrón, claro, el que gana. Y mientras que la política es lo que hace que los ciudadanos, las personas hablemos, discutamos, acordemos reglas, acordemos leyes y luego a cumplirlas, claro. Esa es la política. Lo que pasa es que sale como sale. Me he pasado ya de tiempo, Fernando, pido disculpas, me pasa siempre lo mismo. Pero que entendáis que la política no es una enemiga, ni es una droga, ni es una corrupción. La política es la forma ciudadana de resolver los problemas, o por lo menos de intentarlo. Y vosotros, con la edad que tenéis, pues vais a tener muchísimos problemas, más de los que tenéis ahora dentro de poco. En el instituto estábamos estupendamente. Y yo creo que las cosas tienen arreglo si la gente se conciencia, si la gente lucha, si la gente se organiza, si la gente participa, y ya está. Espero que no os aburráis demasiado con nosotros y después preguntar cosas sencillas, porque si no, nos pondréis en un aprieto. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. El vocabulario le está echando la bronca a la vicepresidenta, como siempre nosotros. Ahora damos paso al representante que tengo aquí a mi derecha, al representante del PP, Juan Antonio Barrio García. Muy bien, muy buenos días a todos. Yo quiero agradeceros la presencia, el que hoy estéis aquí, y yo espero, porque es verdad que en estos tiempos que corren los políticos no tenemos buena prensa, no obstante somos el tercer problema que tienen hoy en día los españoles. Yo espero que cuando terminemos esta conferencia al menos no saquéis una conclusión más negativa de la que podáis tener antes de iniciar esta charla. Yo, a la vez que soy diputado en el Parlamento de Extremadura, también soy alcalde de Fuente del Maestre. Y yo veo una diferencia abismal entre la percepción que tenéis todos vosotros de los diputados o senadores
y de los alcaldes. Y aquí hay otro alcalde, el alcalde de Bienvenida, mi compañero Antonio, que también yo creo que coincidirá prácticamente con nosotros, por una razón, porque vosotros sabéis perfectamente, para lo bueno o para lo malo, lo que hacen los alcaldes, o lo que hacemos los alcaldes y los concejales. Habrá cosas que las critiquéis y cosas que la aplaudáis. Y también es cierto que cuando hay un problema, os dirigís al alcalde inmediatamente, ya bien sea en un velatorio o ya bien sea en un día de boda, pero el alcalde lo tenéis accesible, le contáis vuestros problemas e incluso le echáis las broncas si así es necesario. Pero la verdad que los diputados y los senadores tenemos otra función también muy gratificante, se trabaja bastante, se trabaja muchísimo y yo creo que somos menos conocidos porque nos veis mucho más lejanos. Y yo espero, anteriormente lo decía la vicepresidenta del Parlamento, tenéis la página web, tenéis el Parlamento para cuando queráis visitarnos o cuando queráis vosotros preguntarnos cualquier cosa o haya un tema que os preocupe, nosotros estamos a vuestra disposición, tanto los diputados de mi grupo como el resto de los grupos, para estar aquí nuevamente en Fuente de Canto. Y también hay otra percepción, porque es cierto que también hoy en día ocurre que las imágenes que muchas veces se tiene del Parlamento, del Senado o bien del Parlamento de Extremadura es cuando hay alguna riña, cuando se discute, cuando se pega voces, cuando se insulta. Lo otro, si lo proyectan los medios de comunicación, muchas veces pasa más desapercibido. Entonces, os pensáis que nosotros estamos riñendo siempre o que nos llevamos muy mal. Aquí los 3 diputados que estamos, bueno, los 4, la vicepresidenta también es diputada, nos llevamos fenomenal. Y Pedro, Iñaki, que es la compañera del Grupo Socialista, y yo, que llevamos temas de educación, pues tenemos unas discusiones muy acaloradas muchas veces dentro de la educación que tenemos que tenernos los unos a los otros en el Parlamento, pero cuando termina nos vamos luego a tomar un café. Y Pedro y yo además coincidimos que somos los 2 del Barcelona, como vuestro director. Iñaki, aunque no del Barcelona, pero también hablamos de fútbol si hace falta. Y esa es la percepción que tenéis que tener. Lo que pasa es que esto pasa muchas veces como en el fútbol. Aquí, por ejemplo, cuando hay un delantero que falla 3 goles clarísimos, como puede ser Ronaldo o Benzema, no pasa nada. Luego, Undiano Mayenko, el hombre, tiene un error de apreciación simplón y el otro día toda la gente en contra de Undiano Mayenko. Pues eso nos pasa a nosotros. Si nosotros hacemos un debate y se pone un corte en el medio de comunicación, eso nadie lo atiende. Ahora, cuando nos insultamos o soltamos alguna gresca, tanto en el Parlamento como en el Senado, automáticamente todos estamos diciendo, mira esto, para lo que le pagamos si se están siempre riñendo. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros, nuestra actividad parlamentaria no solamente es el tiempo que dedicamos a los discursos que tenemos en el Parlamento, que puede ser 5 o 10 minutos. Esos 10 minutos o esos 5 minutos que tenemos de intervención en el Parlamento supone muchísimo trabajo anterior. Primero, porque tenemos que saber el problema y la realidad que hay en Extremadura y para ello pues hacemos muchísimas visitas, como estamos haciendo hoy a este centro. Yo el lunes pues estuve en 4 centros educativos de Extremadura. Hablamos con colectivos. Los profesores ahora, por ejemplo, los profesores de filosofía se reúnen mucho con nosotros porque tiene cierta incertidumbre y cierta intranquilidad y nosotros le tenemos que escuchar. Tenemos que consultar muchísima documentación de otros parlamentos para saber qué se hace en otros sitios y lo que funciona y lo que no funciona. En definitiva, es un trabajo que vosotros no lo veis, que si nosotros no lo contamos, y por eso venimos a contarlo, por lo menos que lo sepáis, si nosotros no lo contamos, vosotros tampoco lo vais a saber, pero que es cierto que es el trabajo del diputado. Y yo espero que ahora en las preguntas que nos hagáis, nos preguntéis lo que queráis conveniente, aquello que sepamos os lo contestaremos y lo que no, lo consultaremos y os lo diremos. Y yo espero también que algunos animéis. Cuando tenía vuestra edad y estudiaba bachillerato en mi instituto, nos visitó entonces el que era presidente de la Asamblea de Extremadura, Antonio Vázquez. Algunos nos convenció y por eso soy yo hoy diputado, ¿no? Y yo espero que hoy algunos salgáis convencidos y pronto, o cuando creáis conveniente, pues estéis también sentados en el Parlamento y luego le tramitáis también a los futuros alumnos toda vuestra experiencia. También es cierto que en aquel entonces el cura, que era nuestro profesor de religión, nos llevaba a los seminaristas y ninguno nos fuimos al seminario. Pero bueno, eran cosas distintas y yo espero que algunos os animéis, que seáis concejal de vuestro ayuntamiento, que seáis parlamentarios y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco hay otras muchas profesiones tan honrosas como esta. Y también deciros aquí, y Pedro lo decía, que los 3, Iñaki, Pedro y yo,
pues nos dedicamos a la docencia, ahora nos estamos dedicando a la política, pero llegará un momento pues que también estemos en las aulas pues con los alumnos de segundo y tercero de la ESO, que yo no sé qué será mejor, ¿no? Si dedicarnos a la política o está hoy como están los alumnos de la ESO. Pero bueno, que esto es un paréntesis, que nosotros no vamos a vivir toda la vida de esto, yo creo que ninguno de los tres así lo deseamos y que volveremos pues a nuestra vida normal, a la que hemos llevado de aquí para atrás. Y solamente desearos que tengáis una buena semana cultural, que me ha dicho el director que está ahí en ello, que estudiéis mucho y que algún día podamos ser compañeros en el Parlamento de Extremadura. Pero también es cierto que no tardéis mucho, porque nosotros ya tenemos cierta edad los que estamos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, y por último, y no por ello menos importante, es por el orden de protocolo solamente, va a hablar en representación del PSOE María Ignacia Ruiz de Gauna. Iñaki. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberme invitado a vuestro centro, porque, como ya se ha dicho aquí en esta mesa, yo también soy docente y, bueno, pues aquí me encuentro como en mi casa. Yo soy de Villafranca de los Barros, soy profesora del Instituto Meléndez Valdés, tengo mi plaza definitiva allí y soy profesora de Física y Química. Entonces he coincidido con vuestro director algún año allí y, bueno, pues llevo en la Asamblea de Extremadura solamente llevo esta legislatura. O sea, llevo ahora mismo 2 años y medio como diputada de la Asamblea de Extremadura. Entonces mi experiencia en ese sentido es bastante escasa. Yo, si queréis que os comente qué es lo que me llamó a mí la atención cuando yo llegué a la Asamblea de Extremadura, como novata, como era la primera vez que entraba allí, y allí teníamos compañeros que también, bueno, pues habían entrado por primera vez, pero había gente que llevan ya muchos años dedicados en la Asamblea de Extremadura. Bueno, pues a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es la lentitud del proceso, de los procesos que se siguen en la Asamblea de Extremadura. Es decir, yo me reúno con un ciudadano, con un colectivo, y me plantean pues una propuesta determinada. Si yo decido llevarla al Pleno o a una comisión para que esa propuesta de ese ciudadano o de ese colectivo se debata, pues se tarda bastante. Pues, o una comisión, si entra con tiempo suficiente, pues no entraría hasta prácticamente dentro de 2 meses. O sea, se tardarían 2 meses. En el Pleno, bueno, en el Pleno tenemos un poco más suerte, a lo mejor el proceso no es tan lento, pero en el Pleno también tenemos un problema, y es que cada grupo parlamentario tenemos un número determinado de iniciativas que podemos presentar. Entonces, el Partido Socialista pues puede presentar 2 o 3 propuestas de impulso. Entonces, si yo quiero presentar una más, no me cabe en ese Pleno, tengo que esperar al Pleno siguiente para presentarla. Izquierda Unida tiene también pues un número determinado de propuestas que puede presentar en cada Pleno. O sea, si tienen si el Izquierda Unida solamente puede presentar una solamente en el Pleno. Si quiere presentar una segunda, tendría que esperar al próximo Pleno, que celebramos 2 plenos al mes. Entonces, eso es una cosa que me llamó mucho la atención, porque había temas que son muy importantes, que hay que debatirlos entre los diferentes grupos políticos que conformamos la Asamblea de Extremadura, y el proceso es excesivamente lento. Lo mismo ocurre cuando nosotros pedimos una documentación al Gobierno de Extremadura. Le pedimos que nos diga, por ejemplo, cuántos alumnos hay matriculados en Extremadura en el curso 2013-2014. Pues tienen un mes para contestar. Hasta el mes no me contestan. Entonces, una vez que me contestan a lo que yo les he pedido por escrito, después yo tengo que presentar iniciativas. Y entonces tenemos otro mes más. Entonces se te van a lo mejor 2 o 3 meses sin poder presentar una iniciativa. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros en la Asamblea? Pues tenemos los plenos. En los plenos se puede hablar de cualquier tema. Podemos hablar de educación, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de empleo, de todo. Pero después hay una cosa que son las comisiones. En las comisiones se tratan de temas muy concretos. Entonces, por ejemplo, una comisión que yo creo que a vosotros os interesa por la situación en la que estáis es la Comisión de Educación y Cultura, a la que pertenezco yo, a la que pertenece Barrio, y en esa comisión lo que discutimos son esos temas exclusivamente de educación y temas exclusivamente de cultura. Esas comisiones se reúnen una vez al mes,
nos reunimos una vez al mes y en ella, bueno, pues preguntamos al Gobierno, normalmente hay veces que es la propia consejera la que va a comparecer allí y otras veces son los directores generales o el secretario general de Educación el que comparece para que nosotros le podamos formular las diferentes preguntas. Entonces, ¿cómo preparamos nosotros los temas esos en las comisiones? Pues lo normal es que sean las personas o los colectivos los que se reúnan con nosotros y nos planteen pues los problemas que tienen. Eso es lo normal. Hay otras veces que es al contrario. Nosotros queremos presentar una iniciativa determinada desde el Grupo Parlamentario Socialista y entonces nos ponemos en contacto con aquellos grupos que van a ser afectados por ello. Entonces, esa es nuestra forma de trabajar. No es tan difícil ponerse en contacto con nosotros. Podéis entrar perfectamente en la página de la Asamblea de Extremadura y ahí tenéis todas las comisiones que se celebran. Vosotros entráis en comisión, por ejemplo, de educación o comisión de deportes o la comisión de educación y cultura. Pincháis ahí y ahí sale todo lo que se ha debatido en el mes en la última comisión que se ha celebrado. Lo mismo ocurre en los plenos. Y si vosotros queréis poneros en contacto con un diputado, muy fácil también. Hay un listado de los diputados y ahí vienen nuestros correos electrónicos. Entonces, cualquier persona que quiera ponerse en contacto con un diputado de la Asamblea, pues simplemente en la página de la Asamblea pincháis en el diputado correspondiente, aparece su correo electrónico y vosotros podéis escribirle y plantearle cualquier cuestión. Bueno, ya para terminar, porque yo creo que lo importante es que participéis vosotros, Pedro dice que los jóvenes estáis alejados de la política, es cierto, vosotros a lo mejor no os interesa la política, os da igual que sea uno, que sea otro, pero yo sí que quiero que veáis una cosa muy importante. Aunque estéis alejados de la política, no estáis alejados de los efectos de la política, no estáis alejados de lo que se decide aquí en la Asamblea de Extremadura. Y os voy a poner un ejemplo, porque aquí habrá gente que está, por ejemplo, en segundo de bachillerato, y su intención a lo mejor es ir a la universidad, porque aquí ciclos formativos de grado superior creo que no hay en el centro. Entonces, aquí hay alumnos de segundo bachillerato que su intención será ir a la universidad. Bueno, pues os voy a decir algunas cosas que se han aprobado en la Asamblea de Extremadura que a vosotros os va a afectar directamente para vuestro futuro universitario. Por ejemplo, en la Asamblea de Extremadura se planteó que las tasas universitarias se ampliara el plazo para poderlas pagar, porque actualmente en la Universidad de Extremadura solamente existían 2 plazos para pagarla. O sea, podías pagar lo que era la matrícula, la tasa universitaria, la matrícula de la universidad. En Extremadura se podía pagar en 2 plazos, uno cuando hacías la matrícula y otro en enero. Bueno, pues desde la Asamblea de Extremadura, viendo las dificultades económicas que tienen las familias, se planteó que se aumentara los plazos para que las familias pudieran pagarlo con mayor comodidad. Por lo tanto, es una medida que se toma desde la política, pero que a vosotros os afecta directamente. Otra medida que a vosotros os va a afectar a los que vayáis a la universidad es que sabéis que las becas para ir a la universidad, ahora mismo una persona que tiene de nota media un 5,5 de nota media, solamente tiene derecho a lo que es el pago de la matrícula, pero no tiene derecho a que le paguen la residencia, ¿vale? Eso tendría que ser a partir de una nota media de un 6,5. Bueno, pues en Extremadura también existen unas becas que son becas complementarias universitarias, ¿eh? Entonces, el Gobierno de Extremadura planteó que los alumnos que tuvieran un 5,5, que según las becas del Ministerio solamente tenían derecho a la matrícula, tuvieran también derecho a la residencia, ¿vale? Eso fue lo que planteó el Gobierno de Extremadura, pero solamente lo puso para el primer curso de carrera. Bueno, ¿qué hicimos los grupos parlamentarios en la Asamblea? Nosotros planteamos que esas becas complementarias para los alumnos universitarios también no solamente fuera para los alumnos de primero de bachillerato, sino para el resto de los cursos universitarios, o sea, para segundo, tercero y cuarto, para todos los cursos. Entonces, yo creo que son medidas muy importantes, medidas que afectan a la ciudadanía, que afectan a los extremeños y que son medidas que se aprueban en la Asamblea de Extremadura. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene mucha importancia
Y bueno, y os animo a que nos sigáis a través de la página web, que nos sigáis a través, bueno, de las noticias que salen en la prensa, y por supuesto os animo a que nos presentéis vuestras iniciativas. Nada más, muchas gracias. Yo quiero pedir disculpas por los tacos que he dicho antes. Es que me he dejado contagiar por la familiaridad del ambiente y lo siento. En mi clase nunca digo tacos, ¿eh? Lo siento. Yo no estoy tan seguro. A ver, gracias a todos ellos por presentarnos, por explicarnos un poco más lo que hace. Toca cambio de clase, así que tenemos una clase para que vuestras dudas puedan ser aclaradas. Yo creo que es suficiente. Ahora es vuestro turno y si no, pues ya nos vamos a clase y ya está, ¿no? Ahí están pensando. A ver, entonces, por orden, el que quiera o la que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de ellos o a alguien en concreto, pues se dirige y realizamos no me acuerdo, Jacinto tiene un micrófono, el que quiera levanta la mano y pide la palabra y hace su pregunta, ¿vale? Todos a la vez, no, que no nos damos abasto. A ver, venga, a ver, Elena. Al principio habéis dicho que uno de los motivos que os movieron para dedicaros a esto era el deseo de mejorar la sociedad. ¿Creéis que en la actualidad esas mejoras se están llevando a cabo y de qué manera? Bien, yo te puedo contestar que cuando nosotros tenemos un cargo, o bien sea de diputado o bien sea de alcalde, es para mejorar la sociedad, en este caso Extremadura o en mi caso particular mi pueblo. Nunca entramos, y antes lo decía Pedro Escobar, nunca entramos para decir vamos a fastidiar y vamos a intentar que la situación de Extremadura vaya hacia atrás o la de Fuente del Maestre en el caso particular, como decía anteriormente. Otra cosa es que nuestras medidas se acierten o no se acierten. Eso pasa como en todo en la vida, ¿no? Y también hay que ver la situación por la que estamos atravesando en la actualidad. Eso también está. Pero hay una cosa, y yo muchas veces se lo digo a mis funcionarios, a los funcionarios del ayuntamiento de mi pueblo, que nosotros, los políticos, a diferencia de los funcionarios, tenemos una oposición muy dura cada 4 años. Y cuando acertamos y los ciudadanos ven que nuestras localidades o que Extremadura progresa, pues los ciudadanos nos aprueban y nos aprueban en las urnas. Cuando los ciudadanos ven que nosotros no acertamos o que no estamos haciendo la política más correcta en ese momento, tanto para la región, para la nación o también para la localidad, tienen la posibilidad y tenemos toda la suerte en este sistema democrático cada 4 años de decirle a esos políticos, pues usted se va a su casa y vamos a intentar probar con otro que lo haga un poco mejor. Entonces, eso es algo también que tenéis que tener en cuenta, que nosotros cada 4 años nos examinamos y son unas oposiciones, os lo puedo decir, bastante duras, porque no todo o no todas las personas que se presentan o no todos los partidos aprueban esas oposiciones. Entonces, naturalmente que nosotros, los que tienen responsabilidad de gobierno, tanto en la nación, en la región, como en cualquier localidad, pensamos que lo estamos haciendo lo mejor posible. Otra cosa es que acertemos o no acertemos, por una razón. ¿Qué vamos a ganar nosotros fastidiando a los ciudadanos? Si luego serán ellos quienes nos fastidian a nosotros. No sé cuál era tu nombre. Elena. Yo no sé, ¿ya te ha quedado bien respondida la pregunta? Vale. Es que no tenía claro. Gracias. Sí, siguiente. Es que yo quiero que nos contéis vuestra opinión sobre un tema que ha habido mucha polémica en el Parlamento sobre la ley del aborto. A mí me gustaría saber la opinión de don Juan Antonio y no una sé, posición, la posición no sé completa. Si quieren ellos hablar, Dar pero una opinión. no era el tema, pero bueno. Pero mirad, este tema que hemos hecho así, porque lo hemos debatido en el Parlamento en 4 ocasiones, creo, ¿no? En 4 ocasiones. Yo creo que la cuestión del aborto es una cuestión de libertad personal. El presidente Monago lo ha hecho ya esa reflexión. He querido decir el presidente Monago por una razón, porque yo estoy en el Partido Popular y es que estoy absolutamente de acuerdo. Podría no estarlo,
podría no estarlo, porque yo creo que el tema del aborto es un tema tan personal, con una implicación tan interna y tan definitiva para la persona, que creo que hay que ponerse de acuerdo, que creo que la legislación que salga sobre el tema del aborto, ojalá fuera por una unanimidad de todos los partidos políticos, que acogiera todas las sensibilidades en la sociedad. Es un tema complicado, es un tema difícil, que nos crea a los políticos problemas de conciencia también, que nos crea dificultad. Legislar sobre algo tan personal, tan que atañe solo a la persona o a las personas que han engendrado ese hijo, yo creo que deben hacer, y así lo ha dicho el presidente Monago, y yo me remito, deben hacer del consenso de toda la sociedad. Y además que sea definitivo, que no cuando venga un gobierno lo ponga de una forma y cuando venga otro gobierno lo ponga de otra. Porque entonces uno a los 2 años ha hecho mal o ha hecho bien en abortar, abortó con la ley o abortó sin la ley. Es muy complejo y yo os comprendo, y además es que estoy con vosotros, es decir, creo que los políticos daríamos un gran ejemplo si consiguiéramos un gran consenso en la ley del aborto. Sergio, ¿está contestado o quieres la opinión de cada uno de ellos? ¿La opinión del Partido Socialista? ¿Podría ser? ¿Qué quieres saber la del partido? Y me estoy enterando, sí. Pero quiero otra opinión, si se puede pedir. Bien, desde el Partido Socialista nosotros creemos que la ley del aborto no era un problema. Todo el mundo teníamos asumido esa ley del aborto tal como estaba, como una ley de plazos, que es la que nosotros proponemos. El Partido Popular ha metido esa ley del aborto al debate cuando yo creo que no es un tema que preocupe a la ciudadanía, no es el tema que nos preocupa. Lo que pasa es que es un tema que han metido para que no nos preocupemos de los verdaderos problemas que tiene España y que tiene Extremadura. No es la ley del aborto la que tenía el problema. Ahora ellos la quieren cambiar. Dicen que es una ley que es algo personal, que legislar sobre algo personal, pero vamos a ver, nosotros tenemos que legislar para todos. Todas las personas tienen que entrar en esa ley, todas. Y después cada persona tiene que tener la libertad, bajo su conciencia, de decidir qué es lo que quiere hacer. Y lo que no puede ser es que el Estado decida sobre si una persona, si una mujer, si una pareja decide que tiene que abortar o no tiene que abortar. La ley lo que tiene es que proteger y dar cobertura a todas las personas, a todos los españoles, para que todos entremos dentro de esa ley, todos. Y después, aquí, con esa ley no se le obliga a nadie a abortar. Lo que pasa es que se le da la oportunidad a la persona que decida que lo quiera hacer, bueno, pues que lo haga, bueno, con todas las garantías, que existen, garantías sanitarias y garantías legales, porque antiguamente había mujeres que eran condenadas por haber decidido que querían abortar, y había mujeres que tenían que salir fuera de España. Aquí en Portugal, en Elvas, había no clínicas, eran casas particulares donde las mujeres iban a abortar, las que no tenían dinero, porque las que tenían dinero iban a clínicas a Londres, y las que iban a Elvas teníamos problemas gravísimos y sanitarios, personas, mujeres que tenían infecciones gravísimas porque se estaban practicando el aborto en situaciones que no eran las más adecuadas. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante esa realidad existe. Hay mujeres que libremente, hay parejas, porque aquí muchas veces es la pareja la que decide también, puede ser el marido o puede ser el novio, que deciden que no quieren seguir con ese embarazo, por las causas que sea. Bueno, pues si esa persona en su conciencia eso se lo permite, ¿por qué no vamos a garantizar que eso se haga en las mejores condiciones posibles? Por lo tanto, la ley tiene que amparar a ese tipo de personas.
No, no. Yo eché el torito, por así decirlo, antes cuando mencionaba los problemas que había, ¿no? Y cómo la política sí nos afecta. Yo creo que la maternidad tiene que ser una maternidad deseada, una maternidad feliz, una maternidad responsable. Y a partir de ahí, todo lo que vaya en contra de eso, pues no se puede establecer. Pero mira, se asocia el tema del aborto izquierda-derecha. Yo creo que no es un tema izquierda-derecha. En muchos países europeos que gobiernan partidos de derecha está regulado el tema del aborto. De hecho, Inglaterra es el paraíso, por así decirlo, ¿eh? Era el sitio al que cuando había un poquito de dinero se recurría para hacer el aborto con más garantías. Los papás iban un fin de semana a Londres y se iban 3 y volvían 2. ¿Eh? Así de sencillo. Entonces yo creo que la ley del aborto tiene que regular el derecho a la maternidad responsable, feliz, deseada, etcétera, etcétera. Y además tiene que hacerse en la red pública de hospitales. Porque igual que tiene que haber garantías jurídicas para las mujeres que deciden abortar, también para los médicos que lo practican. Más de uno están causados por haberse autoinculpado, ¿no? Es un delito, era un delito. Y yo creo que es más una cosa confesional que política. Quien su conciencia no le permita hacer eso, pues que no le haga. Pero al que su conciencia no se lo permita, al contrario, al que su conciencia se lo permita, pues vale. En las primeras 14 semanas, 15 semanas, etcétera, etcétera, tú vas a un hospital, te hacen una operación con garantías sanitarias y garantías jurídicas y se acabó. Y serás madre cuando quieras. Y por eso yo creo que en España se polariza demasiado entre izquierda y derecha, pero es más un tema confesional, que tiene connotaciones religiosas, que un tema político. Entonces está claro que en España la Iglesia Católica tiene mucho poder. El señor Rocco Varela no es un párroco de un pueblo que dice cualquier cosa, ¿eh? Ya. Y España es el país más católico del mundo. Yo digo que en la cristiandad la lengua oficial tiene que ser el castellano. El único país que se desangró en guerras de religión cuando podía haberse desarrollado en otras cosas fue España. ¿Quién guerreó contra todos los protestantes? Vosotros ya estáis en bachillerato, tenéis cierto conocimiento de historia. ¿Quién se gastó todo el dinero que venía de América en guerrear contra los protestantes en Holanda, en Alemania, no sé cuánto, sé qué? Pues, don Felipe II y don Carlos I. Todo el oro que venía de América se gastó en guerras con los tercios para que siguieran siendo católicos. Una cosa en la que no se puede dominar, ¿no? Yo creo que en el Parlamento extremeño hemos hecho una propuesta pidiéndole al Gobierno que no toque el tema y que lo deje hasta que pueda haber consenso o que pueda haber una ley que sea más adaptada, ¿no? Por lo demás, la ley del aborto, yo en más de una ocasión he tenido que decir, cuidado, que las mamás que estén embarazadas, nadie las va a obligar a abortar. La ley permite la opción, y la opción corresponde a la mujer, a la pareja, ¿eh? Debería ser a la pareja. Pero la ley le da más poder a la mujer en ese sentido. Bueno, ya más o menos se ha puesto la postura más clara por parte de los dos grupos parlamentarios, de los tres que estamos en la Cámara. Este es un tema, y anteriormente la vicepresidenta del Parlamento de Extremadura lo ha dicho, es un tema muy personal. Yo, cuando voto en el Parlamento de Extremadura, voto como representante de todos los extremeños y no voto según mi conciencia, por una razón, y eso lo llevo también muy a gala en mi ayuntamiento. Yo soy el alcalde de todos los fontaneses, siempre lo digo, de los que son del Madrid, de los que son del Barcelona y de los que son del Atlético de Madrid. Entonces, a mí hace un año y medio me invitaron a una fiesta que tuvo la Peña del Real Madrid, como alcalde de ellos, que también lo soy, pues también estuve. Pues en el tema del aborto igual, yo soy el alcalde de los que están a favor y de los que están en contra. Entonces, nunca me gusta utilizar mi cargo de alcalde ni mi cargo de diputado para trasladar lo que personalmente, y a lo mejor muchas veces de forma egoísta, yo pueda pensar. Entonces, yo creo que este es un tema muy personal de cada cual. La propuesta que ha hecho mi grupo en el Parlamento de España, a mí no me gusta todo lo que se dice en esa propuesta, pero tampoco me gustaba la reforma que se hizo en tiempo del presidente Zapatero. Había cosas que yo no me gustaban en aquel momento, como tampoco me gustan muchas de las cosas que está dentro de las reformas que pretende hacer el ministro Gallardón. Eso es lo más importante en un partido, aunque muchas veces ahora se transmite que en los partidos mandan 4 personas y todos obedecemos. Pues no, hay cosas que no nos gustan. Y dentro de los órganos internos del partido, y el presidente Monago así lo ha hecho, hemos mostrado nuestra discrepancia. Es verdad que ahora hay otros problemas más importantes en España, es cierto, pero eso no obvia de que ahora solamente nos centremos en 2 o 3 problemas en España. Por una razón, porque sobrarían todos los ministros y tendríamos que tener solamente 2 ministros, el de Economía y el de Hacienda. Yo creo que hay que atender a muchos otros problemas.
Principalmente nos tenemos que centrar en los problemas del desempleo, en el problema de la crisis económica y en el problema de las prestaciones sociales. Eso nos tenemos que centrar, pero tampoco podemos abandonar otros temas, porque aquí a los profesores que haya en este centro y a vosotros os preocuparán los temas y las materias que se tomen en temas de educación, me imagino. Y no por eso tenemos que dejarlo aparte, porque ahora no era un problema. Tampoco era un problema cuando Rodríguez Zapatero modificó la ley anterior del aborto. No era un problema, y así nos decían las encuestas. No era un problema y, sin embargo, también lo introdujo. Yo creo que hay que tener en cuenta que todo aquello que se tenga que modificar, hay que modificarlo. Hay que modificarlo, sin perder nunca el rumbo, porque ahora lo que tenemos que atajar es el problema de la crisis y el problema del desempleo. Pero lo otro es tan legítimo como cualquier otra propuesta que se lleve al Parlamento. Y repito, personalmente me reservo la opinión que yo pueda tener sobre el tema del aborto, pero a mí hay cosas que no me gustan y además yo creo que en el tema del aborto, como también sería importante en la ley, en la LONCE, también sería importante que hubiese un pacto de Estado, que todos los partidos políticos nos pusiésemos de acuerdo, como lo hacemos aquí en el Parlamento de Extremadura. ¿Qué diferencia a lo mejor hay? Que en el Parlamento de Extremadura no hay mayoría absoluta y que para aprobar cualquier cosa al menos 2 grupos tienen que votar a favor de esa propuesta. Entonces no estaría mal, y ahora que hace unos días ha muerto un gran presidente, el presidente Suárez, yo creo que no estaría mal que pusiésemos el ejemplo que él hizo al principio de la transición, y en esos temas tan importantes para España yo creo que debería de haber un acuerdo. Y eso es lo que nosotros desde Extremadura, lo que el presidente Monago ha pedido de Extremadura y la postura del Partido Popular en Extremadura. Supongo que estará suficientemente respondido, Sergio. Sí. A ver, otra, distinta. Pues esta pregunta va dirigida principalmente al representante de Izquierda Unida y es sobre los medios de comunicación, que es un tema que me interesa bastante, y me gustaría saber qué tipos de filtros se utilizan a la hora de transmitir una noticia por un medio de comunicación, ya sea prensa, televisión, radio o cualquier medio de comunicación. Gracias. Niño, vaya tela, ¿no? Pregúntanos. A ver, los medios de comunicación son empresas de comunicación. O sea, la imagen del periodista independiente que informa de la verdad y que se juega el pellejo por encontrar una información estupenda y luego publicarla, eso en las películas está muy bien. Pero en la realidad, la mayor parte de los periodistas son trabajadores de empresas de comunicación. Tú sabes que Berlusconi es el dueño del 60% de los medios de comunicación que hay en Italia. Periódicos, cadenas de televisión, etcétera. Cadenas de televisión de las que informan algunas exclusivas de deporte, otras de salsa rosa. Y los medios de comunicación tienen también su propia, creo que tienen su propia querencia ideológica. Todo el mundo sabe que la SER pues, está más cerca de determinado partido, pero todo el mundo sabe que la COPE está más cerca de otro. Tú, si te quieres divertir, nada más que tienes que escuchar la misma información según la dan distintos medios. Y entonces verás que lo dibujan, le ponen colores de distintas maneras. Los periodistas, ¿qué hacen? Yo creo que la mayor parte de los periodistas intentan hacer bien su trabajo, pero saben quién es su jefe. Y entonces se autocensuran y comunican de acuerdo con la idea general que tiene su propia empresa. Entonces, de poner un titular a poner otro, la cosa varía muchísimo. Ya sabes, lo de la botella medio llena o medio vacía. Tú puedes presentar una cosa como un desastre. Incluso, mira, cuando bajan las cifras del paro, por ejemplo, ¿no? O cuando suben las cifras del paro. Si te paras a ver, por ejemplo, entre El País o El Mundo o el ABC, dice el País, por ejemplo, o el que quiere dar un tono catastrofista, dice, crece de forma imparable el desempleo. ¡Wow! Tantos más. Pero imagínate que esas cifras de crecimiento del paro son más pequeñas que el mes anterior. Entonces, aunque el periódico tiene que reconocer que hay más parados, dice el otro periódico que quiere venderlo de manera suave dice, bueno, crece el desempleo, pero crece menos. Así, por ejemplo, un par de titulares. Yo creo que los medios de comunicación filtran la noticia según su ideología que tienen. No son hermanitas de la caridad. Y además muchas veces lo que decía el compañero alcalde de La Fuente, lo que vende es el espectáculo, lo que vende es el morbo. Entonces lo que vende es que cuando Rajoy le dice a Mas no sé qué, o cuando el otro le dice, fulanito, usted es un inútil, dimita porque no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que vende prensa. Entonces se pone el acento muchas veces más en el espectáculo, en la pelea, en la discrepancia, y los medios de comunicación son los que crean la opinión,
porque los tertulianos alguna vez, mira, no sé si el otro día en ese programa que pone Todos Juntos, Juntos Podemos, hubo uno que le devolvió la pregunta a la locutora, o sea, que es tan cariñosa cuando hay problemas especiales, le dijo, oye, ¿por qué no pones parte de tu sueldo ahí del pastón que ganas para no sé cuánto? Fue un momento de choque, ¿no? Fue un momento de choque. Pero los medios son así, crean la opinión de la gente y si quieren cargarse a alguien, se lo cargan. Y si quieren encumbrar a alguien, lo encumbran. Por ejemplo, mira, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue el fundador del Partido Socialista, que en su momento fue el único diputado que había en la Cámara y le echó lo que había que echarle. Ahora hay otro Pablo Iglesias que se está haciendo muy famoso. ¿Por qué? Porque ha salido en 4 o 5 tertulias, un chico joven, con su coletita, presenta bien, pues ahora es de los políticos que parecen más prometedores de España. En cuanto deje de salir en los medios, no te apures que... Entonces yo creo que los medios de comunicación, hay un equilibrio difícil entre la libertad de prensa, la libertad de expresión y luego lo que es la verdad y lo que es la objetividad. Y eso la palabra la tenéis vosotros, tenemos que recurrir a los refranes de los abuelos. De lo que te cuenten, no te creas nada, no te creas nada. Y de lo que tú veas, nada más que la mitad. Porque ellos crean la opinión, crean el mundo y yo creo que ellos filtran de muchísimas maneras. Gracias por la pregunta. A ver, había por ahí Paco y después el alcalde de Bienvenida. La transparencia de Extremadura tiene un buen puesto en el ranking de todas las comunidades de Extremadura. ¿Eso cómo se evalúa y por qué Extremadura no es la primera y todas las comunidades son las primeras? Vamos a ver, tenemos un buen puesto, tú lo has reconocido, ¿no? Lo has visto, ¿no? O sea, quiere decir que te has preparado, que veníamos aquí, ¿no? Eso te honra y eso está muy bien. Tenemos un buen puesto. ¿Por qué es mejor? Bueno, tenemos un notable. Yo creo que llegar al notable cuando hemos empezado un poco tarde a estudiar, ten en cuenta que se ha aprobado la ley de transparencia en esta legislatura. En esta legislatura también se ha hecho un portal de transparencia en el Parlamento, con lo cual, bueno, pues es como los alumnos que van un poco retrasados, ¿no? Para coger un poco el ritmo. Entonces, tenemos un notable. Yo sé que conseguiremos el sobresaliente pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues mira, fundamentalmente lo que hemos hecho, y el presidente Manzano lo dijo cuando llegamos, que queríamos un parlamento de cristal, con las paredes de cristal, un parlamento que saliera a la calle si la gente no iba al parlamento, y aquí estamos, ¿no? Un parlamento en el que las cuentas están claras, en el que vosotros podéis acceder a los salarios que nos pagan, que podéis acceder a la documentación que necesitéis, está todo en la red, podéis, mientras tenemos el pleno, podéis acceder a través de las redes sociales a verlo en directo y opinar, es decir, probarlo alguna vez. Es decir, estáis viendo el pleno y un diputado acaba de intervenir sobre un tema que os afecte y cuando se vuelva a sentar a su mesa tiene un ordenador en el que le saltará el correo y si vosotros le habéis escrito un correo diciéndole no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir usted en la tribuna, le va a saltar, le sale inmediato. Quiero decir, eso es transparencia, eso es poder estar permanentemente en contacto, ¿no? Entonces, y además otra cosa, el Parlamento de Extremadura tiene muy buenas notas por el equipo también de técnicos que hay en el Parlamento de Extremadura, están ellos aquí, está Jacinto. ¿Por qué? Pues porque tenemos una página web muy interactiva y muy bien hecha, que además la ha diseñado el propio personal del Parlamento y que continuamente la están mejorando. Entonces, solo decirte que seguimos estudiando que el Parlamento para sacar mejor nota en la próxima, ¿vale? Gracias. Bien, Antonio. Solo es acerca de cuando has hecho el comentario, antes hablaba con Pedro, y comentábamos el tema de que la política sería mucho más fácil si todos fuésemos unánimes en intentar buscar las soluciones y que no existiera tanto partidismo ni una parte que se opusiera a la otra. Pero comentabas acerca de que cuando entraste en el Parlamento por primera vez, que es tu primera legislatura, y te sorprendió el hecho de la lentitud en el proceso de la resolución de los problemas y sobre todo por la burocracia que acarrea este tipo de situaciones.
Y era el hecho de decir, cuando tenías alguna pregunta o cuando queríais hacer alguna pregunta o alguna petición al partido del gobierno, que en este caso es el Partido Popular, lo que tardaban en resolver, no, ellos agotaban todos los tiempos para que tu tiempo de reacción fuera el menor. Quiere decir, ellos aprovechaban la coyuntura de darte la respuesta lo más dilatada posible en el tiempo, y entonces vuestro grupo pues tendría menos opción de preparársela. Yo te pregunto, si volviera a la tortilla, ¿crees que tu grupo optaría por otra situación? Bueno, yo creo que eso es una cosa que se debería mirar y se debería intentar arreglar, porque no es lógico que se tarde tanto tiempo en que una iniciativa, desde que sale del ciudadano hasta que pasa por la Cámara, hasta que se discute, y después no solamente eso, sino que una vez que se aprueba en la Asamblea, después el que tiene que, publicar esa norma es la consejería correspondiente, con lo cual se tarda otra vez un montón de tiempo. Entonces, eso, lo que pasa que ahí habría que ver cómo se podría hacer, pero yo creo que sería interesante que esto fuera un poco más rápido, porque si no es que tardamos un año entero en intentar resolver algo que va en beneficio del ciudadano, y yo creo que lo principal, aquí estamos para eso, para que el ciudadano o la ciudadana se beneficie y que, bueno, pues que pueda encontrar sus respuestas en los políticos que hemos sido elegidos para estar en la Asamblea de Extremadura. Entonces yo creo que eso habría que mirarlo a ver cómo se podría hacer, aunque aquí, bueno, interviene un poco un procedimiento que es administrativo y ahí, pero bueno, yo creo que eso habría que mirarlo y desde luego yo lo propondría para que se estudiara. Sí, sobre este tema quiero hacer una puntualización. Mirad, el Parlamento se rige por un reglamento interno del Parlamento que ahora mismo se acaba de terminar de modificar. Iñaki, tú eso lo sabes, tu grupo ha estado en esa comisión. Es decir, se ha modificado, se han variado algunos plazos y lo que hemos hecho es rehacer ese reglamento que llevaba muchos años ya también, y hemos cambiado algunas cosas. Y se ha hecho por consenso de todos los grupos políticos. Es decir, que el reglamento que tenemos es el reglamento aceptado por todos los miembros de la Cámara. Con lo cual, todo es mejorable, pero ahora mismo acabamos de cambiarlo. Yo creo que, Iñaki, habría que haberlo introducido eso que tú pides ahora, pues quizás cuando hemos tenido todas esas reuniones para hacerlo. De cualquier forma, desde luego, los plazos cada vez se van ajustando más. Ojalá, se me ocurre, ojalá pudiéramos estar como en el Parlamento británico, en el que se interpelan unos a otros desde los asientos de enfrente sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, llegaremos a eso. Pero lo que sí os quiero decir es que cómo funciona el Parlamento es por acuerdo de todos los grupos políticos. Bueno, a ver, más. Sí. Esto se anima. Yo creo que si entramos a debatir un poco aquí, cortamos un poco la dinámica. Podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Vamos a ver, es que yo no sé por qué viene esa polémica que ha planteado aquí la vicepresidenta. Estamos de acuerdo que se ha modificado el reglamento de la Asamblea, pero igual que se ha modificado ahora, se puede volver a modificar si sabemos que se puede mejorar. Entonces, las cosas no son eternas, sino que las cosas hay que cambiarlas según las circunstancias y bueno, pues igual que se ha cambiado ahora, pues se puede cambiar dentro de la próxima legislatura. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar? Y claro que estamos de acuerdo los grupos políticos, claro que sí. Es que ese es el problema algunas veces del consenso, ese es a veces el problema del consenso. Que bueno, que estamos todos de acuerdo, pero al llegar a un consenso, pues uno tiene que ceder y el otro tiene que ceder. Entonces, a lo mejor no sería lo que a lo mejor un grupo parlamentario pues haría de forma individualizada. Eso así, claramente. Yo creo que está... A ver, Elena, yo sé que has levantado la mano, pero vamos a dar la oportunidad antes a otra gente que no ha intervenido, ¿vale?
Irene. Mi pregunta es sobre la educación. Cuando hacéis reformas en la educación como las últimas que se han tomado, ¿contáis con la opinión de alumnos y profesores o no? Cualquiera de las reformas que se hace, Irene, naturalmente que se cuenta con profesores, con alumnos y con todos los sectores, y se habla con todos ellos. Se habla con todos ellos. Otra cosa en este caso, que habría que preguntar, bueno, ¿quiénes son los representantes de los alumnos? Eso es importante. Y yo te lo digo porque yo en mi etapa universitaria, durante 7 años, fui representante de los alumnos. Yo fui representante de los alumnos en la Universidad de Extremadura. Y entonces eso es algo que es un dilema que decimos, ¿quiénes representan verdaderamente a los alumnos? Los 4 que salen haciendo sus declaraciones. ¿Quiénes representan verdaderamente en el sistema educativo a los padres? Yo soy padre, tengo 2 hijos en edad escolar, pertenezco a una AMPA. Nunca me han consultado a mí, nunca me han consultado. Y sí escucho y veo declaraciones de los que se llaman o son los representantes de las madres y padres de alumnos de Extremadura. Pero ellos a quienes les preguntan. Entonces habría que ir viendo por ahí, ¿no? Esto es una pirámide. El gobierno, quien cambia, le pregunta a los agentes afectados, ¿sí o no? Y luego habría que preguntarlo. ¿Y la cúpula de los agentes afectados le pregunta a la base? Eso es importante. Entonces, naturalmente que se escucha. Se escucha. Y cuando se hace una ley, se intenta que esa ley mejore a la anterior, cuando se modifica la ley, como ahora estamos viendo con la ley de educación. ¿Escuchamos a la gente? Claro, es que nosotros estamos ahí porque el pueblo español, extremeño o el pueblo de cada localidad nos ponen. Y si no lo escuchamos, llegará un momento que la gente nos la hagan pagar. Y nosotros nos presentamos con unos programas electorales. Y nos presentamos con unos idearios. Y si se ha cambiado la ley de educación, que yo anteriormente dije que debía de haberse hecho quizás a lo mejor con más consenso del que ha tenido, pero para llegar a un acuerdo entre 2 partes, los 2 se tienen que poner de acuerdo, los 2. Y muchas veces, desgraciadamente, los partidos políticos, y no hablo de uno y de otro, en general, no estamos por la labor. En Extremadura sí lo demostramos con la Ley de Educación de Extremadura. Se aprobó una Ley de Educación en Extremadura en la anterior legislatura, y yo participé en aquella comisión, y se aprobó por consenso. Se aprobó por consenso, porque quienes gobernaban entonces, que era el Partido Socialista, tuvieron que ceder en una serie de cosas, y nosotros, que estábamos en la oposición, también cedimos, porque al final vimos el interés general de Extremadura, y se aprobó una ley por consenso. Nosotros nos hubiese gustado que este modelo que pusimos en marcha en Extremadura se hubiese llevado también a nivel nacional, pero no ha podido ser. Lo que sí hay una cosa que os lo puedo confirmar, y ahí están los datos. El sistema educativo en España no ha funcionado. Y ahí están los datos. ¿Y con quién nos comparamos en España? Con el resto de los países de Europa. ¿Con quién nos tenemos que comparar en Extremadura? Con el resto de las comunidades. Y los que somos docentes sabemos que hay mucha carencia en nuestro sistema educativo. Otra cosa distinta es que luego pensemos que la reforma va por buen camino o no va por buen camino. Lo ideal y lo lógico es que esta nueva ley hubiese salido con más consenso del que tiene, porque si dentro de 2 o 3 años, 4, se vuelve a cambiar, nos volvemos locos todos. Los que estemos ahora en política un poco más apartados del sistema educativo, cuando lleguemos nos vamos a tener que aprender nuevamente como nos lo aprendimos cuando nos examinamos o se examinan para las oposiciones. Porque es que no podemos tener un sistema educativo que cada 2 o 3 años cambie. Nosotros, desde Extremadura, le hemos dicho, no al Gobierno de España, sino a todos los parlamentarios del Congreso, que nosotros lo intentamos y lo conseguimos. Hacer una ley por consenso. Gracias. Bien, Marta. Bueno, sabiendo que estamos en crisis y que hay que hacer recortes tanto de sanidad como de educación, me gustaría saber por qué en vez de recortar los sueldos de funcionarios, por ejemplo, no le recortáis los sueldos a políticos o banqueros que quizás pueden permitirse más recortes que los demás. Yo no le he dicho nada, ¿eh? Empezaré yo y luego que vaya terminando. Yo creo que aquí tenemos... Venga. Bueno, decirte que a los políticos también han recortado el sueldo, ¿eh? También.
Y los políticos también dejamos de cobrar la paga extraordinaria cuando los funcionarios la dejaron de cobrar. Y que el 90% de los políticos viven de su sueldo, uno como asalariado, otro como autónomo, otro como jornalero y otro como funcionario. Porque no somos, o no todos los políticos tienen sueldo de la administración. Pero que a nosotros también nos afecta todas estas medidas, todas las medidas. El tema de los banqueros y demás, se está tomando una serie de medidas, pero tenemos que tener en cuenta que la banca son empresas privadas, pero se están tomando una serie de medidas, entre otras cosas porque no le quedan otras. Desde el Gobierno se está intentando regularizar esa situación. Pero es cierto que no todas las medidas que se tomen van a ser las acertadas. Esperemos, y lo ideal sería que fuese las acertadas, pero a nosotros también nos afecta la crisis, porque Pedro decía, él tiene 2 hijos en desempleo. Yo tengo familiares muy directos en desempleo también. Entonces a nosotros también nos afecta la crisis. Habrá familias que no son ninguno político que tenga que sustentar a estos 2 hijos que tienen desempleo. Pedro también lo tiene que sustentar, igual que cualquier otra familia normal y corriente. Entonces a nosotros también nos afecta y a nosotros también se nos recorta el sueldo. Yo cobro menos que hace 4 años, bastante menos, y como alcalde no cobro. Y aquí hay muchos alcaldes, muchos concejales que somos los que más sufrimos la política, porque es una política más cercana, que no cobra ninguno. Es que muchas veces se dice, ¿por qué no se recorta a los políticos? Yo creo que esto es importante decirlo porque la inmensa mayoría de los políticos o de los que nos dedicamos a cargos públicos no cobran nada, pero que a nosotros también nos recorta, pero recorte hay que hacerlo por una razón. Mira, en Extremadura te voy a dar un dato, os voy a dar un dato a todos. En Extremadura, del presupuesto del año 2009, que fue cuando más presupuesto hubo, al presupuesto del 2012 o 2013, que es cuando menos presupuesto, 2012, menos presupuesto hubo, hay una diferencia de ingresos de 1.000 millones menos de euros, de un presupuesto de 5.000 millones, o sea, se recauda o se ingresa un 20% menos que hace 4 o 5 años. Por eso hay que repartirlo en el tema de gastos y no queda otra que sacar el dinero donde se puede. No, solo decirte que funcionarios hay de muchos niveles. Es que has dicho que a los funcionarios les recorten el sueldo, que no te oigan. Hay muchos funcionarios que cobran entre 800, 900, 1.000, 1.200 euros. O sea, todos los funcionarios que hay no tienen, en fin, sueldos de varios miles de euros, ¿no? Y los que la función pública hay. ¿Por qué se recorta? Porque hay menos dinero. Y hay que intentar hacer las mismas cosas con menos dinero. Pues ¿fabricamos más dinero? No, no podemos. No podemos porque... Entonces, ¿de dónde se saca el dinero? Quizá habría que plantearse, ya entramos aquí, digamos, en propuestas partidistas. El dinero hay que sacarlo donde lo hay. Hay que hacer una reforma fiscal profunda que saque dinero donde lo hay. Que acabe con el fraude fiscal. O sea, si queremos que los institutos, los hospitales, los centros de salud, que la Guardia Civil, que la policía, que todo eso, que se mantengan su sueldo, hay que tener dinero público. Y eso se saca de los impuestos, ¿eh? Por eso decía yo antes que el arte de la política muchas veces es recaudar dinero y luego gastárselo en otro sitio. Por ejemplo, mira, los parlamentarios extremeños tienen un sueldo equivalente al de los de La Rioja, a los de Murcia y Cantabria. Son los sueldos más bajos de parlamentarios de toda España. Y yo tengo un buen sueldo, cuidado. O sea, gano casi 400 euros más que ganaba de maestro. Que ahora gano más que antes. Lo que pasa es que me luce menos, pero bueno. Y quiero decir que los sueldos son bastante modestos, ¿no? Y desde luego hay que hablar hay que hablar de impuestos, hay que hablar de reforma fiscal y luego hay que gastar bien. Y luego lo de la lentitud es que, mira, yo iba a poner lo difícil que es hacer una ley. Voy a aprovechar ya que tengo el micro. Mira, en Extremadura se está hablando ahora de una reforma de la ley de caza. Para los que les guste la caza, bien, para los que no, les trae el fresco, ¿no? ¿Tú sabes lo difícil que es hacer una ley de caza? Primero, los que dicen que no tiene que haber caza, que se prohíba, y otros que dicen que sí. Luego, los que son galgueros tienen unos intereses completamente distintos de los que les gusta cazar cochinos y venados y esas cosas, ¿no? Las empresas que tienen coto tienen unos intereses distintos de los cazadores del pueblo que quieren que allí no entre nadie. Nada más que para eso de verdad llevamos meses y meses, así conseguimos hacer una ley pues que no haga la puñeta demasiado a nadie y que permita que quien le gusta cazar pueda cazar, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es muy difícil, porque la ley hay que encajar un puzzle de intereses distintos. La sociedad es muy diversa, la sociedad es muy plural, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí andamos. No, déjalo ya. No me dejan hablar, me dice que no, que yo ya he hablado. Bueno, pues yo voy a hablar ya por terminar, porque es que ya vamos por aquí. Bueno, pues ya solo quedo yo, pues voy a hablar. Que dice Pedro que lo difícil que es hacer una ley. No podéis hacer una idea de lo difícil que es, y aquí lo tenéis claramente en las leyes de educación. No hay forma de que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo
en tener una ley de educación que sea estable. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que aquí en la educación interviene mucho lo que es la ideología. No es lo mismo la visión que tiene un partido, digamos, de corte liberal o un partido que sean más de izquierda. Entonces es imposible. Llevamos un montón de leyes de educación, los profesores, los alumnos están locos, hay gente que le cogen una reforma y después le terminan con otra. Aquí ya no sabemos si el título se le da en cuarto, si se le da, si se tienen que examinar, si no se tienen que examinar, si pasan con 2 asignaturas o con 3 o no pasan. Es que ya tenemos un lío tal que ya no sabemos por dónde andamos. No hay forma de que nos pongamos de acuerdo en una ley educativa que sea estable. Y las leyes educativas tienen que ser estables para ver si esas leyes sirven o no sirven. Lo que no puede ser es que intentemos evaluar una ley que lleva poco tiempo en funcionamiento. Eso no puede ser. Los países que tienen buenos resultados educativos son aquellos que cuentan con leyes educativas estables. Y una ley educativa estable no significa que es que no la podamos cambiar, no. Tenemos una ley que a lo mejor hay que hacerle ajustes, porque vemos que a la hora de llevarla a las aulas no funcionan ciertos aspectos. Pero tenemos que tener una estabilidad en la educación. Eso es imprescindible y eso nos tenemos que poner de acuerdo y dejarnos de que un partido una cosa y otro partido de otra. En el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba de ministro Gabilondo, estuvo a punto de conseguir ese consenso en la ley de educación, conseguir que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo y que esa ley de educación fuera estable. Pero al final hubo un partido, que no hace falta que os diga quién pudo ser, que se negó a firmarlo. Entonces, lo que no puede ser que ahora ese partido presente una ley solo, porque la ha presentado solo, sin ningún consenso y sin ningún apoyo de ningún grupo político. Entonces, es muy difícil conseguir una ley, eso es cierto, pero las leyes de educación todavía son mucho más difíciles que cualquier otra. Y es una pena para la enseñanza. Nada más, muchas gracias. Bueno. A ver, solo un par de preguntas, que no se nos come el tiempo, un par de preguntas más. Quería preguntarle si no se arrepiente de haber permitido que Monago gobierne en Extremadura. Gracias. Ya estaba yo en falta esa pregunta, porque siempre sale. No, no me arrepiento, en absoluto. Después de 28 años de gobierno monocolor en Extremadura, yo creo que era necesario que se moviera la cesta un poquito y que... ¿Y sabes por qué somos de los primeros en transparencia más de los más? Porque no hay mayoría absoluta. Cuando hay mayoría absoluta, el que la tiene, pues le viene fenomenal, le viene muy bien, pero los que no la tienen sufren, digamos, es una especie de dictadura. Una dictadura que han tenido mayoría absoluta porque se han dado a los ciudadanos, cuidado. Pero quiero decir que yo creo que en este momento el bipartidismo en España, nada más que han gobernado PP, PSOE, PSOE, PP, PP, PSOE, PSOE, PP. Así puedo tirar toda la vida. Los presidentes saben que han sido o socialistas o del PP. Y yo creo que las mayorías absolutas tienen muchísimos males. Y entonces, mirad, la votación que más veces se ha repetido, yo tenía una estadística por ahí sobre 268 votaciones, en 124 ha habido unanimidad. Porque obliga a discutir, a hablar, a ponerse de acuerdo. Y esto pasa un poco, si me permite que ponga un ejemplo futbolístico, mira, los del Atlético de Madrid y los del Barça hoy se van a despellejar, pero coinciden en una cosa, quieren que siempre pierda el Madrid. Pero cuando están entre ellos, cada uno va a lo suyo. Entonces Izquierda Unida quería marcar distancia entre los últimos años de lo que hizo Zapatero y el PP, que le conocemos, mira, ni con vosotros ni con vosotros. Y unas veces votamos con ellos y otras veces votamos con ellos. Por eso no me arrepiento, porque yo creo que Extremadura es seguramente la comunidad más transparente que hay en España. ¿Por qué? Porque nos estamos vigilando unos a otros. Y aquí no se pasa nadie ni un pelo. Así que no me arrepiento. Yo lo que espero es que los ciudadanos extremeños lo valoren y que en vez de ser tres, pues, en fin, que tengamos algunos más en la próxima. A ver, ya voy a aprovechar también. Sandra. El proyecto de reducir a la mitad el número de diputados en el Parlamento. Gracias. Bueno, nosotros la postura que hemos mantenido, además ha sido el presidente Monago el que ha propuesto reducir el número de diputados. Nosotros creemos que además es una buena medida. Mucha gente dice que son medidas populistas, yo creo que no, porque si todo aquello que sea positivo la tomamos como populista, pues poco podremos hacer, ¿no? O a lo mejor es que hay a quien le interesan mejor las medidas que son más críticas. Es una medida que ha propuesto el presidente Monago y nosotros pensamos que con la mitad de los diputados puede funcionar perfectamente el Parlamento
del Parlamento de Extremadura. Sobre todo porque en estos momentos que nosotros estamos pidiendo un sacrificio a los extremeños y a todos los extremeños, luego se nos hacen las preguntas que se nos hace: ¿por qué no se reduce el sueldo de los diputados? ¿Por qué? Porque la sensación que hay es que aquí quien están haciendo todos los esfuerzos son todos los españoles, todos los extremeños, menos los políticos, y tampoco es cierto eso, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, pensamos que en estos momentos el Parlamento de Extremadura, con la mitad de los diputados, también funcionaría bien, porque al final, si te das cuenta, para elaborar una ley y demás, pues no hace falta que estemos los 65 diputados. Por eso nosotros aplaudimos y hemos hecho esta propuesta, y esperemos que los otros grupos parlamentarios que están aquí representados pues se suman a la propuesta. Sí, Pedro. Nosotros creemos que no, que sobre todo que no aportaría nada. Mirad, de cada 100 euros que se gasta el... Mirad, la Asamblea de Extremadura es, digamos, están los 65 diputados, 7 céntimos de cada 100 euros es lo que cuesta la Asamblea de Extremadura. 7 céntimos de cada 100 euros. Si en vez de ser 65 diputados fuéramos 50, a lo mejor en vez de ser 7 céntimos serían 6 o serían 5. Yo creo que hay que combinar dos datos. Uno, el de población, que Extremadura tiene poco, y otro, el territorio. Y en ese equilibrio creo que el número de 65 es verdad que podría funcionar con 55, con 51, pero yo creo que, digamos que serviría para marcarse un pequeño farol de que ahora hay menos políticos y por lo tanto hay menos gente que chupa del bote y pues de los que hay que mantener. Yo creo que no aportaría casi nada positivo el hecho de que hubiera menos diputados. Pero nosotros siempre hemos quedado la puerta abierta, y el alcalde de Fuentes Maestre lo sabe. En vez de que haya 2 circunscripciones, que se considera Extremadura una única circunscripción, provincia única. Y entonces a lo mejor hablamos de reducir el número de diputados. Pero en principio nosotros no, creemos que ventajas tendría prácticamente ninguna. Eso sí, decir, veis, como hay menos políticos, menos gasto público, pues ala, ahora el dinero, pues eso, para otras cosas. Pero sería, él dice que no es una medida populista, yo creo que sí. Iñaki, la versión. Yo creo que eso de reducir el número de diputados es una tontería, y el decir que lo hacen por ahorrar me parece más tontería todavía. Creo que cuantos menos diputados haya en la Asamblea, los grupos minoritarios van a tener menos posibilidades de tener representación en la Asamblea de Extremadura, y eso está claro. Que sí, que podemos funcionar con menos diputados, pues claro, igual que hemos funcionado aquí en España en 40 Cristina. años con una sola persona que era la que mandaba, que era un dictador, eso está claro. Cuanto menos políticos, bueno, pues menos democracia. Nosotros, desde luego, por ahí no vamos, no. Yo, desde mi punto de vista, creo que esa medida es absurda. Nada más. Seguro que ahora habría muchísimas más preguntas, pero ya, entre otras cosas, porque tenemos otra actividad. Por cierto, voy a aprovechar para daros un tríptico de la semana. Ahora hay otra actividad también interesante, que es la carrera solidaria, a la cual tenéis que ir, que la hacemos por el centro del pueblo. Y ahora, por último, para cerrar, la vicepresidenta, en nombre del Parlamento, os va a estar un par de minutitos. Me ha prometido un par de minutos, ¿vale? Vale, muchas gracias, director. Bueno, yo solo deciros que hemos recorrido muchos colegios, muchos institutos, y como os habéis portado vosotros, y no es por haceros las pelotas, es impresionante. Así que yo lo que quiero es daros un aplauso, que os deis un aplauso vosotros. Deciros que sé que no habéis ido al Parlamento de Extremadura. Yo creo que tenéis que intentar conseguir hacer una visita. Os estamos esperando allí, que el director nos ponga un correo con el número de personas que queréis ir a visitarlo, que os atendemos allí, los diputados, yo misma, si está el presidente, por supuesto. Y de verdad, porque es vuestra casa, y sobre todo otra cosa que os quiero decir. Cuando alguno de vosotros sea político o política, acordaros de que estuvimos aquí los 4 y que os animamos a eso. ¿Vale? Un beso y hasta otro día. Bueno, le tomamos un momentito, no corráis, hombre, que ya lo mismo nos da. A ver, yo quisiera,
primero te cojo la palabra porque por actividades y por salir fuera aquí en este centro no tenemos que pelear para no hacerlas, porque son demasiadas, tenemos que poner topes de días por curso, pues si no estaríamos todo el día haciendo actividades que nos parecen interesantísimas, pero que también hay que dar clases. Únicamente quisiera regalaros, ya sé que los regalos institucionales estos son muy peligrosos, pero con el presupuesto tan cortito, así hacéis un esfuerzo, un pin para, oye, para cada uno, y después un par. Y un par de bolígrafos personalizados del instituto. Aquí. No, es que nos cuestan baratitos. Yo te digo dónde, pero. Sí. No, un par de ellos como queráis, ¿vale? Vale, bueno, pues eso. Y estar encantado de haber estado con vosotros, de haber tenido la oportunidad de hablar con todos ellos, ¿vale? Gracias, Iñaki, Pedro, Marcelo y Juan Antonio.